Ahora sí, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es María Ignacia Gieldes, yo soy profesional de vinculación e incidencia del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Les doy la bienvenida a este seminario virtual que ha sido organizado por el mismo centro y cuyo nombre es El agua para consumo humano, desafíos de su priorización. Este encuentro está enmarcado en el trabajo de un grupo de académicos que nos acompañan hoy, y quienes han abordado el tema de cómo se ha tematizado el agua para el consumo humano en la normativa chilena y en algunos regímenes internacionales. Ellos también han discutido la pertinencia de la priorización del uso del agua para el consumo humano en la normativa y han entregado algunos lineamientos de política pública para efectuar tal priorización. Este trabajo, con todas estas reflexiones, está plasmado en el documento Priorización del uso del agua para consumo humano, que ha sido publicado en la serie de temas de la agenda del Centro de Políticas Públicas y está disponible en nuestro sitio web. Vamos a compartir el link en el chat por si alguien lo quiere revisar y tenerlo a mano durante el seminario. Les cuento primero que todo que este seminario está siendo grabado y el video va a estar disponible desde mañana junto con la presentación de los expositores en el mismo sitio web del Centro de Políticas Públicas, la dirección es www.politicaspublicas.uc.cl. Antes de comenzar el seminario, les quiero dar algunas indicaciones y algunas sugerencias para hacer este encuentro lo más óptimo posible para todos. Primero, todos los asistentes tienen el micrófono silenciado y la cámara apagada, y para hacer preguntas, que les invitamos a formularlas, les pedimos que escriban en el chat que se encuentra en el menú inferior de la pantalla. Ahí también sugerimos seleccionar la opción de hacer preguntas a todos los panelistas y a todos los asistentes para que todos los asistentes podamos leerlas, y tanto los panelistas como quienes nos están viendo. Al final del seminario vamos a seleccionar algunas de estas preguntas para poder conversar con los panelistas sobre las inquietudes que tienen quienes están asistiendo al seminario. Y finalmente, para una mejor visualización de las presentaciones, pueden hacer clic sobre el video de la persona que está hablando y desplazarlo por la pantalla para situarlos donde más les acomode y que puedan ver la presentación claramente. Para darles un resumen de qué es lo que vamos a hacer en el seminario, la primera parte va a ser una presentación por parte de los académicos. Luego vamos a tener espacio para comentario de las dos panelistas que nos acompañan hoy. Y finalmente vamos a poder conversar también incluyendo algunas preguntas del público. Entonces, bueno, ahora vamos a dar inicio a este seminario. Reiteramos el agradecimiento a todos quienes están participando y especialmente a quienes se están conectando desde regiones. Ya hemos tenido algunos saludos en el chat, así que les damos las gracias realmente a todos quienes se están tomando el tiempo. Vamos también a nombrar y saludar especialmente a quienes están con nosotros hoy en el seminario. Quienes van a presentar son los académicos Daniela Rivera, Guillermo Donoso, y también está presente la tercera autora del estudio, María Molino. Y las panelistas son Yasna Proboste, senadora de la República, y Jessica López, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios. De todos ellos vamos a entregar más adelante, de hecho ahora, una breve reseña. Vamos a partir por Daniela y Guillermo, y quienes después de entregar esta reseña van a poder dar su presentación. Entonces, para conocerlos mejor, les cuento que Daniela es licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Talca, magíster en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica y doctora en Derecho de la misma casa de estudios. Actualmente se desempeña como profesora asistente del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho UC y es directora del Centro de Derecho y Gestión de Aguas, UC, conformado por 5 facultades de la universidad. Por su parte, Guillermo es ingeniero agrónomo de la Universidad Católica y doctor en Economía Agrícola y de Recursos de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Actualmente se desempeña como académico de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal UC y es miembro también del Centro de Derecho de Aguas, de Derecho y Gestión de Aguas UC. Además, es director de International Water Resources Association. Bueno, ahora sí, Daniela y Guillermo los escuchamos y les recordamos que tienen 20 minutos para entregar su presentación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ignacia. Quisiera también sumarme a los agradecimientos que ya se han dado, en primer lugar, al Centro de Políticas Públicas por permitir esta instancia, por apoyarnos también en la realización de este importante estudio. También, por supuesto, a las panelistas, a la senadora Yanna Proboste, a la presidenta ejecutiva de Andes, Jessica López, por acompañarnos hoy, por darnos también sus comentarios que van a servir para retroalimentar este trabajo, cuyo primer informe corresponde al que ustedes han recibido, y esperamos como grupo de trabajo, como Centro de Derecho y Gestión de Aguas, continuar trabajando esta temática que nos parece de la máxima relevancia. En ese sentido, entonces, hemos preparado una presentación que resume, que esquematiza el contenido del informe que ya está disponible para su lectura, y que, como ya precisaba, corresponde a un primer acercamiento a esta temática, que además de ser relevante, encierra tremendas complejidades que deben ser resueltas desde la perspectiva jurídica, pero también desde otras ópticas, como son la economía, las ciencias sociales, la ingeniería, etc. Y una de las primeras preguntas que nos hicimos al comenzar a desarrollar este tema es si procede o no la priorización del uso del agua para consumo humano, sobre todo al alero de un conjunto de proyectos, tanto de reforma constitucional como legal, que sabemos que se están tramitando en nuestro país, y en todos los cuales aparecía como un factor común que tenían como uno de sus ejes rectores, o al menos muy importante, el establecimiento, la incorporación de esta priorización del uso del agua para consumo humano. Entonces, junto con plantearnos esta pregunta, de inmediato y muy rápidamente nosotros concluimos y acordamos en que es necesaria esta priorización, porque, como su nombre lo indica, es una prioridad. El agua tiene que ser o tiene que estar disponible en primer lugar para satisfacer las necesidades de la población. Es de justicia también, como aparece en el texto, sobre todo pensando en aquellas localidades de nuestro país, fundamentalmente localidades más rurales, que hoy día no tienen acceso a agua potable y la reciben a través de medios informales, como son los camiones aljibes. Y es una temática que debe ser muy bien regulada. Y ahí va también una de las preocupaciones por gestar, por desarrollar este informe. Pues nos parece que no basta la incorporación de una cláusula que declare que el uso del agua para consumo humano es una prioridad, sino que también se tienen que entregar ciertas reglas, ciertas bases, ciertos criterios para que la aplicación de esta priorización cumpla los objetivos que están detrás de la inclusión de la misma. Nos parece además que la inclusión, la incorporación de esta priorización es especialmente relevante hoy, en un contexto de sequía estructural que sabemos que experimenta nuestro país en gran parte de su territorio desde hace ya muchos años. Por lo tanto, ya la sequía ha demostrado no ser un fenómeno extraordinario, excepcional, raro, es parte de nuestra realidad hídrica, y además, por cierto, en un escenario de cambio climático, en que sabemos que los efectos de dicho fenómeno afectan y se dejan sentir fundamentalmente en temas de agua, haciéndonos como país mucho más vulnerables a los mismos. El tema de la priorización del uso del agua para consumo humano se vincula estrechamente con el derecho humano al agua, que sabemos que está reconocido en importantes instrumentos internacionales, los cuales Chile ha apoyado, ha suscrito, y además, por tanto, esta priorización constituye una medida regulatoria, jurídica, que permite avanzar en la satisfacción y en el cumplimiento de este derecho humano, que, como ya lo precisaba, además de la relevancia y la importancia que tiene en sí, constituye hoy en día una gran responsabilidad que tiene el Estado de Chile para las personas que habitan en su territorio. Y vinculado con esta temática del derecho humano al agua, hay que tener muy presente desde un inicio que la priorización del uso del agua no es para cualquier fin, sino que es para uso personal y doméstico. Y ahí ya viene una primera complejidad: cómo definir, cómo cuantificar ese uso personal y doméstico, ¿ya? Eso es el concepto de derecho humano al agua, y que por lo tanto tenemos que ser capaces de gestar las reglas necesarias para aclarar y para dar certeza sobre esa situación. Importante también precisar que la inclusión de esta priorización del uso del agua para consumo humano no significa desconocer los usos del agua para otros fines. El agua cumple múltiples funciones dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestro país, todas las cuales, por cierto, tienen que ser protegidas.
pero consideramos que particularmente por todas las razones dadas y en el escenario actual en que nos encontramos, es preciso, es necesario priorizar el uso del agua para consumo humano, lo cual no significa, como ya he precisado, desconocer que el agua también tiene un importante rol para funciones ecosistémicas, ambientales, usos culturales, para el desarrollo de actividades productivas, todas las cuales, por cierto, tienen que contar con las garantías necesarias para poder desarrollar esa actividad que además nos permite crecer y desarrollarnos como país. Y por último, dentro de esta contextualización inicial, hacer una prevención. La priorización del uso del agua para consumo humano es muy relevante, es crucial, es importante, tenemos que incorporarla adecuadamente a nuestro ordenamiento jurídico, pero tenemos que también tener muy claro que la incorporación de esta priorización no va a solucionar todos los problemas que tenemos en materia de aguas en nuestro país. Incluso en materia de cumplimiento, satisfacción del derecho humano al agua, no basta esta priorización para entender satisfecho o cumplido este derecho. Se requieren muchos más esfuerzos, más acciones, más políticas públicas, más recursos monetarios, etcétera, y un conjunto de esfuerzos coordinados entre distintos órganos públicos y privados para poder llegar a este cometido. Es una medida importante, por supuesto, pero tenemos que tener claro que se requiere más para avanzar en esta línea. Luego de este contexto, en esta presentación les haremos comentarios respecto a 3 grandes temas y al final terminaremos con algunas reflexiones finales. En primer lugar, un breve resumen del marco jurídico vigente en Chile y también una mirada histórica a ciertas disposiciones en materia de priorización del uso del agua para consumo humano. Luego, revisaremos también algunas referencias de otros países en esta materia que nos pueden dar algunas luces respecto a cómo incorporar o a la procedencia de incorporar esta priorización. Y en tercer término, revisaremos cómo nos parece debiese incorporarse, o al menos las primeras recomendaciones o sugerencias o lineamientos de política pública para incorporar adecuadamente esta priorización en el ordenamiento jurídico nacional. Partamos entonces con la revisión del marco jurídico vigente en Chile. Y aquí en esta figura lo que tenemos es un resumen muy esquemático de los 3 textos codificados que hemos tenido en Chile en materia de aguas: el Código de Aguas del año 1951, que fue modificado producto de la Ley de Reforma Agraria y que da lugar entonces al Código de Aguas del año 1969, y en tercer término el Código de Aguas del año 1981, que es el actualmente vigente, pero que ha tenido ciertamente modificaciones después de su entrada en vigencia. Y luego mencionaremos algunas otras leyes distintas al Código de Aguas que se refieren al tema de la priorización. Si nosotros nos fijamos en los 2 primeros códigos, el Código de Aguas del año 1951 y el Código de Aguas del año 1969, podemos de inmediato identificar que ambos textos normativos incluían un orden de preferencia o prelación de distintos usos para el otorgamiento de las mercedes de aguas, que eran en regímenes antiguos lo que hoy corresponde a las actuales concesiones o derechos de aprovechamiento de aguas. Y allí el Código de Aguas del año 1951 incluía 7 órdenes de prelación. En cambio, el Código de Aguas del año 1969 lo redujo e incluye solamente 3 órdenes de preferencia, ¿ya? En ambos textos normativos, la bebida, el agua potable y el uso doméstico y saneamiento está en las 2 primeras posiciones. Por lo tanto, ahí hay una absoluta coincidencia en estos 2 textos jurídicos en cuanto a priorizar el uso del agua para consumo humano. Además de este orden de preferencia o prelación que regía, les reitero, solamente para el otorgamiento de las mercedes de aguas, había en estos textos jurídicos un conjunto de otras disposiciones que de uno u otro modo daban cierta preeminencia o prevalecencia al uso del agua para el consumo humano. Luego, en el Código de Aguas del año 1981, podemos advertir que desaparece el orden de preferencia o prelación para el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas. No hay un orden de priorización explícitamente establecido, al menos no en la forma en que estaba establecido en los textos codificados anteriores, pero sí el Código de Aguas contiene algunas disposiciones que dan cierta preeminencia al uso del agua para el consumo humano, pero en circunstancias y ante condiciones bien específicas. Así, por ejemplo, se permite expropiar derechos de aprovechamiento cuando no haya otros medios suficientes para abastecer a la población, disposición jurídica que debemos precisar nunca se ha aplicado en nuestro país. Existe también la potestad de reservar caudales de agua
para abastecimiento de la población cuando no haya otros medios adecuados, suficientes para ello. Esta sí que es una disposición que se ha puesto en práctica. En materia sancionatoria, por ejemplo, producto de las modificaciones incorporadas al Código de Aguas del año 1981 a inicios del año 2018, se establece que las multas que puede aplicar la Dirección General de Aguas por infracciones a las normas de este código pueden ser recargadas o pueden ser incrementadas hasta en un 100% si esa infracción afecta a los usos para consumo humano, saneamiento y subsistencia. Por lo tanto, son disposiciones que, si bien no establecen una prelación directa, sí están demostrando que hay cierta preeminencia respecto o reconocimiento al orden central que debieran tener en nuestro ordenamiento el uso del agua para consumo humano. Y en otras leyes, como aparece acá en la parte final de esta especie de recorrido histórico que están vigentes, también podemos encontrar ciertas disposiciones que dan preeminencia al uso del agua para consumo humano. Así, por ejemplo, la Ley General de Pesca y Acuicultura, producto de una modificación que tuvo en el año 2005, lo que establece es que ante oposiciones en un procedimiento concesional de aguas, la Dirección General de Aguas deberá preferir a quienes tengan la calidad de acuicultor, salvo que dentro de las otras peticiones o solicitudes que estén compitiendo por acceder a un derecho de aprovechamiento de aguas exista una solicitud asociada al uso o consumo humano. Y en la Ley de Presupuestos del año 2020, en una glosa que se ha repetido también en periodos presupuestarios anteriores, en la Ley Presupuestaria a lo menos desde el año 2015 a la fecha, hay un reconocimiento especial, más bien el otorgamiento o el reconocimiento de un derecho de aprovechamiento de aguas por el solo Ministerio de la Ley a los comités y cooperativas de agua potable rural que se financien, ya sea en cuanto a su creación o a su mejora o implementación de algún tipo de proceso a su respecto, de derechos de aprovechamiento de aguas, señalando precisamente esa ley de presupuesto que estos comités y cooperativas no requerirán tener derechos de aprovechamiento inscritos y podrán inscribirlos por el solo Ministerio de la Ley hasta en una cantidad de 12 litros por segundo, ¿ya? Es una disposición, por tanto, que está fuera del margen del Código de Aguas del año 1981, que está en esta ley de presupuesto y que, en definitiva, denota cierta preeminencia del agua o del uso del agua para consumo humano, ahora a favor de un grupo especial, que son los comités y las cooperativas de agua potable rural. También dentro del ámbito de revisión de nuestro marco jurídico en materia de aguas, podemos encontrar que hay varios proyectos de reforma constitucional y también legal que van en esta línea, es decir, en la dirección de incorporar o buscar incorporar esta priorización del uso del agua para consumo humano. En esta parte de la lámina podemos encontrar una serie de boletines ingresados desde el año 2009 al año 2020, como pueden percibir acá, que tienen por objeto incorporar a la Constitución la priorización del uso del agua para consumo humano, y varios de ellos también van acompañados del reconocimiento del derecho humano al agua a nivel constitucional. Por su parte, desde una óptica legal también podemos encontrar algunos proyectos aquí, solo hemos incluido algunos que van en esa línea. El propio proyecto de reforma al Código de Aguas incluye dentro de sus disposiciones no solo un reconocimiento expreso del derecho humano al agua, señalando que es responsabilidad del Estado garantizar este derecho humano al agua, sino que también establece que deberá priorizarse el uso del agua para consumo humano, no solo en la asignación originaria de los derechos de aprovechamiento, sino que también en el establecimiento de limitaciones al ejercicio de estos derechos de aprovechamiento. Por lo tanto, aquí se amplía la mirada si lo comparamos con los textos codificados de los años 1951 y 1969, y además se establecen una serie de prescripciones especiales que hacen prevalecer el uso del agua para consumo humano ante declaraciones de zonas de escasez, que son cada vez más frecuentes y más habituales en nuestro país. Tenemos también la reforma a la Ley de Subsidio de Agua Potable y Alcantarillado, que también menciona algunas precisiones en esta línea, la necesidad de priorizar, de garantizar un mínimo de agua para cada persona, y establece también este proyecto de reforma un orden de prioridad propuesto al efecto.
Y por último, también debemos agregar que el proyecto de ley marco de cambio climático también incluye alusiones a la priorización del uso del agua para consumo humano, y así cuando habla de la estrategia de cambio climático a largo plazo, establece que habrá que incluir tendencias y nociones o aspectos relativos a la priorización del uso del agua para consumo humano y en otros instrumentos como son el plan de adaptación en materia de recursos hídricos, y también los planes estratégicos de cuenca también deben incluir prescripciones o disposiciones tendientes a priorizar el uso del agua para consumo humano. Quisimos enriquecer el análisis realizado revisando también las disposiciones de otros países en esta materia. No significa que nosotros debamos copiar y trasladar directamente lo que han hecho otros países a nuestro ordenamiento interno. Cada país tiene que dar su propia regulación, pero sí, estos son insumos técnicos que nos permiten también ver experiencias comparadas y visualizar entonces cómo este tema se está abordando o se está tratando en otros sistemas jurídicos. Y desde esa perspectiva, para los fines de este estudio inicial, lo que hicimos fue revisar los ordenamientos jurídicos de aguas, particularmente de Hispanoamérica, España y algunos países latinoamericanos, y también de California, Australia e Israel, porque sabemos son países referentes, no solo en tema de regulación, sino que también de gestión de aguas que constantemente se están observando, se están mirando desde Chile. Y allí identificamos dos temáticas que están íntimamente relacionadas, como ya lo hemos mencionado, donde agrupamos un número de países que establecen de manera explícita en sus leyes y en algunos casos en sus constituciones que el uso del agua para consumo humano debe ser priorizado, es el uso preferente. Y también incorporamos referencias a aquellos países que incluyen reconocimiento explícito del derecho humano al agua dentro de su ordenamiento, ya sea a nivel constitucional o legal. Dentro del primer grupo de países, es decir, aquellos que han incorporado la priorización con mayor o menor grado de detalle dentro de sus textos normativos, está España, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Israel, California y Australia. Es decir, prácticamente todos los revisados iban en esa línea. Por su parte, son menos los países que han incorporado de manera explícita, ya sea en sus textos constitucionales o legales, el derecho humano al agua, la consagración, el reconocimiento de este derecho humano al agua. Allí encontramos precisiones muy expresas en Perú, Bolivia, Ecuador, estos tres últimos a nivel constitucional, y California en el Código de Aguas de California. Ahí en el caso de California es importante rescatar que Estados Unidos como tal se abstuvo de votar en la Asamblea General de Naciones Unidas que reconoció el derecho humano al agua, pero California se convirtió en el primer estado de Estados Unidos que incluyó de manera explícita en su Código de Aguas el reconocimiento del acceso al agua potable como un derecho humano básico. Guillermo. Estás en silencio, Guillermo. Daniela y Guillermo les quedan más o menos 5 minutos para que lo tomen en cuenta. Perfecto. A continuación vamos a hacer una reflexión corta sobre qué se requiere considerar para la incorporación de la priorización del agua para consumo humano en nuestro ordenamiento jurídico nacional. Daniela. Y lo primero que uno quiere señalar es que la definición va mucho más allá de decidir si se incorpora o no se incorpora un artículo que establezca la priorización al consumo humano en nuestro ordenamiento jurídico. Se requiere analizar un conjunto de otros elementos que son los que vamos a ver a continuación. Las 4 preguntas macro que hay que hacer es: ¿dónde lo vamos a consagrar? ¿En qué cuerpo jurídico? ¿Cuándo se va a asegurar? ¿En qué circunstancias? ¿Cuánto priorizar? Y el cómo lo vamos a priorizar. En el caso del marco jurídico, ya vimos que en algunos países esto se establece a nivel constitucional, otros a nivel de código de aguas y algunos hasta en reglamentos. En el caso de cuánto priorizar, la pregunta que hay que hacer es: ¿cuánto vamos a priorizar respondiendo al volumen que se requiere para satisfacer
las necesidades de uso personal y doméstico. Este punto lo vamos a profundizar en la siguiente lama. Y en el cuándo, ¿en qué situación vamos a priorizar solo en la asignación de derechos de aprovechamiento de agua? ¿O también vamos a establecer priorización en las autorizaciones relativas al ejercicio de los derechos? ¿Y en qué situaciones? Sequía, sequía extraordinaria, sequía hidrológica y otros. Y finalmente, en las preguntas, el cómo. ¿Qué instrumentos regulatorios debiésemos aplicar? ¿Qué autoridades competentes debiesen estar para su aplicación y fiscalización? ¿Y qué condiciones se establecerían en los operadores de las empresas del servicio sanitario? Daniela. Y en la pregunta que señalé que había que ahondar aún más en el cuánto priorizar, estamos hablando de cuánta agua hay que asegurar para la población. Aquí, si uno analiza algunas recomendaciones internacionales de textos de instituciones internacionales, como la OMS, se establece un nivel suficiente en algunos documentos sin especificar exactamente qué es eso. En la Organización Mundial de la Salud se establece que debe cumplir las necesidades de consumo básico e higiene y propone un nivel de 100 litros por persona agua. En la normativa nacional, según el reglamento de condiciones sanitarias básicas en lugares de trabajo, se establece una dotación mínima de 100 litros por persona día. Y de acuerdo a la reglamentación de camiones aljibe, el volumen de agua distribuida no puede ser inferior a los 100 litros de agua por persona por día, salvo en algunas situaciones básicas. Y por último, en la normativa nacional, si uno analiza los subsidios al agua potable, los subsidios se aplican con un tope máximo de 15 metros cúbicos, lo que se traduciría entre 90 a 120 litros por persona día, dependiendo del tamaño del hogar. Hoy día, a nivel nacional, el consumo promedio de agua potable en el sector concesionado urbano es de 162 litros y medio. Literatura especializada, hay un rango muy amplio entre 50 a 274 litros por persona día. Por lo tanto, este tema no está claro y una posición única, tanto a nivel internacional como en organizaciones y literatura. La siguiente. Y como reflexiones finales para ir cerrando, Daniela, lo que consideramos importante es, primero, la necesidad de incorporar la priorización del uso del agua para consumo humano como un principio matriz de la normativa de aguas es necesario y corresponde implementarlo. Sin embargo, no se trata de un ejercicio simplista en el sentido de establecer que el consumo humano de agua es una prioridad, sino que hay que definir claramente su contenido, su alcance, su extensión, incluyendo aspectos geográficos. Si vamos a considerar cualquier zona donde se establezca una población de personas específicas. Si no se efectúan estas precisiones, lo que esto podría generar, establecer una priorización, es dificultades y conflictos, incrementando y acentuando los que ya tenemos en materia de agua del país.
Por lo tanto, la reflexión es: aprovechemos el consenso que existe en esta temática para regularla adecuadamente, correctamente definida, de tal manera que la priorización sea una herramienta de pacificación, cohesión social y territorial. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo y Daniela, por la exposición. Ha sido muy clara. A continuación vamos a presentar, vamos a dar paso a los comentarios de las dos panelistas que tenemos hoy día. Y luego de eso vamos a incorporar algunas preguntas del público, que han habido hartas, estamos viendo en el chat, y les recomendamos de nuevo que es mejor que puedan hacerlas a todos los asistentes y a todos los panelistas para que todos las puedan ver. Entonces les voy a entregar también algunas breves reseñas de las panelistas para pasar a sus comentarios. Primero le daremos la palabra a la senadora Jasna Proboste. Ella es profesora de Educación Física de profesión. Fue gobernadora de la provincia de Huasco entre 1997 y 2001 e intendenta de la región de Atacama entre 2001 y 2004. En 2004 se integró al gabinete del presidente Ricardo Lagos como ministra de Planificación. En junio de 2006 fue nombrada ministra de Educación por la presidenta Michelle Bachelet. Fue diputada por el distrito número 6 de la región de Atacama en el periodo 2014 a 2018 y actualmente es senadora por la 4ª circunscripción región de Atacama y preside la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, lo cual es muy importante para el tema de este seminario. Entonces les damos la palabra, senadora, por favor, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera agradecer la invitación a esta reflexión desde el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, en un tema que sin duda forma parte de la coyuntura y la estructura de los desafíos transformadores que tiene nuestro país. Estos desafíos transformadores no pueden ser analizadas, en mi opinión, sino como en dos perspectivas, dos longitudes en el tiempo. En una perspectiva de largo plazo, desde el pasado hacia el futuro, y en eso Ignacia fue muy clara en mencionar historias de códigos de agua en nuestro estado, y lo que conocemos también en esto como una visión más de corto y mediano plazo, desde la historia más reciente hacia las urgencias programáticas y de gestión. Ambas dimensiones, la coyuntural y la estructural, están íntimamente ligadas. Y a nosotros nos parece que este debate respecto de la prioridad del agua, como si procede o no, en la pregunta inicial que se hacían los investigadores, la priorización del uso del agua para el consumo humano, está en la mente y está en el corazón de muchos y de muchas que participaron activamente este domingo 25 de octubre en un proceso constituyente, porque son parte de estos requisitos que hoy día también la ciudadanía espera estén presentes en las transformaciones de nuestra sociedad. Cuando hablamos de la persona y la dignidad esencial, estamos pensando desde sus derechos económicos, sociales, culturales, medioambientales, pero estamos hablando también de sus derechos humanos básicos, como el acceso al agua potable. Y lo que está en discusión en nuestra sociedad es cuál es el tipo y el modelo de sociedad en el que nosotros queremos vivir. Cómo requiere que un Estado administre sus mayores recursos para invertir en mejores sistemas de salud, de educación, de pensiones, para dejar de ser un Estado subsidiario y volver a ser un Estado que tenga el bien común, el mejor bienestar de las personas, de los hogares, en el centro de sus preocupaciones. Entonces, creo que el esfuerzo y la reflexión que se hace desde el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica respecto de la priorización del agua como uso para el consumo humano es muy importante en la construcción de este nuevo tipo de sociedad que nosotros queremos construir. Ignacia y Guillermo lo señalaban,
respecto de la Daniela. enorme normativa, Daniela y Guillermo, porque creo que en esto ha sido importante que el Centro de Políticas Públicas incorpore el concepto de la priorización del uso del agua para el consumo humano y la necesidad de que esto realmente esté incorporado en nuestro ordenamiento jurídico. Guillermo nos planteaba dónde, el dónde, en qué cuerpo legal, en el más importante, sin duda, en el que define toda la legislación en nuestro país. Y por eso que hoy día en un proceso, esta reflexión nos encuentra en un proceso constituyente que es muy importante, en donde este concepto de priorización del uso del agua para el consumo humano debe estar dentro de nuestro ordenamiento jurídico y que ha sido tan esquivo, ¿no? Daniela daba una larga lista de boletines legislativos en donde hoy día el Código de Aguas me correspondió, siendo diputada en ese momento, presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos, junto al exdiputado Luis Lemus, sacar adelante esta iniciativa, y luego, por estas cosas de la vida, me tocó nuevamente verlo en el Senado, y ya llevamos largo tiempo sin que esta iniciativa pueda ver la luz. ¿Y por qué? Porque está en tensión con un modelo de sociedad, en donde ese modelo de sociedad impuesto en estos últimos 40 años en una lógica neoliberal, prevalece lo que nosotros denominamos el derecho de aprovechamiento del agua, el derecho de la pseudopropiedad, por sobre los derechos humanos como es el acceso al agua. Y por eso que me pareció también muy interesante que Daniela hiciera este recorrido por los distintos cuerpos legales, porque en nuestro país, anteriormente la regulación para el uso para el consumo humano del agua, estaba asociado a la priorización del aprovechamiento del recurso. Y Daniela lo decía, el Código de Agua del 51, el Código de Agua del 69, cuando el presidente Frei Montalva hace su reforma agraria, dice, la reforma agraria tiene como base la tierra para los que la trabajan, pero dice, esta reforma queda inconclusa si no hacemos una reforma que vincule la tierra y al agua. ¿Qué es lo que ocurre con posterioridad? En el año 81. Lo que ocurre en ese momento es que se establece otro concepto de modelo de sociedad, en donde estas grandes transformaciones, la educación, tiene que servir a ese modelo de sociedad, y por lo tanto vamos generando un proceso de municipalización, precarización de la educación pública, régimen de subvenciones, vamos generando una fragmentación de las universidades para que entre, como lo dijo el propio actual alcalde en su libro de Revolución Silenciosa, que silenciosa tuvo poco, aquí hay un espacio para el lucro. Ese era el modelo que ha imperado. Y el agua se estableció también como un negocio, separada de la tierra. Y por eso que hoy nosotros vemos en comunidades del norte, en donde personas acceden a título gratuito, derechos de agua, y después se la venden en miles de millones de dólares a las empresas mineras. Porque precisamente el Código del 81 cambió esta lógica vigente hasta ese momento de la prioridad de usos del agua, marcando con ello una distinción muy importante con lo que ocurría en nuestro país el año 51 en cuerpos legales como el Código de Aguas del año 69. Entonces, es importante, claro, lo que se ha venido haciendo en mociones parlamentarias que aún no ven la luz. El Código de Agua es una moción parlamentaria que ha recibido indicaciones del Ejecutivo, pero es una moción que parte desde el Parlamento, y también las propias indicaciones que Daniela ha mencionado en las propias leyes de presupuestos que confieren cierta priorización al agua para el consumo humano en sectores rurales, que propician iniciativas de inversión a través del agua potable rural. Entonces, nos parece que la pregunta que precede toda esta reflexión y que ustedes se han hecho respecto de si la priorización del uso del agua para el consumo humano es necesaria,
Así también ha quedado refrendada en la consulta digital de la Mesa Nacional del Agua, que se constituyó el año pasado, y que reveló que el consumo humano, agropecuario y el cuidado del medio ambiente son prioritarios para los chilenos y chilenas. Y cerca de un 99% de los encuestados señaló el consumo humano como el factor prioritario en el que se debe usar el vital, yo no diría recurso, porque le damos esta lógica neoliberal de lucro, este valioso elemento que forma parte del desarrollo más sustancial de los seres humanos, y por lo tanto debe contener las futuras normativas en esta materia. Y yo quisiera que desde el trabajo que que han realizado ustedes desde el Centro de Políticas Públicas también pudieran incidir para que hoy día quienes han colocado sistemáticamente barreras para impulsar esta prioridad entiendan que hoy no solo nos estamos jugando por garantizar un derecho humano esencial, sino también estamos generando un proceso a través de una expectativa y esperanza constituyente, un proceso que asegure la paz en nuestro país y que garantice a partir de aquello el acceso al agua potable a cada una de nuestras comunidades. Muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones a Daniela, a Guillermo y a todo el equipo que ha estado detrás de este estudio. Muchas gracias, senadora, por sus comentarios. Ahora vamos a escuchar los comentarios de nuestra segunda panelista, Jessica López. Jessica tiene 35 años de experiencia en altos cargos ejecutivos y de alta dirección. Ella es consultora experta en diseño estratégico, gestión de riesgos y auditoría. Tiene una larga trayectoria al interior de Banco Estado, donde se desempeñó como gerente de riesgos, contralora, vicepresidenta del Consejo Directivo y gerenta general ejecutiva. Hoy es presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, ANDES. Es directora suplente del Banco Itaú, Corbanca, y consejera de Comunidad Mujer. Jessica, por favor, quedamos atentos a tus comentarios a este estudio. Prender el micrófono, ahí sí. Muchas gracias al Centro de Políticas Públicas de la Católica por esta invitación a comentar este documento importante. Importante porque nos baja a un ejercicio que es bien importante de hacer, que es pasar de las declaraciones a el impacto y la tarea que hay que hacer para que esas declaraciones se traduzcan en realidades y transformen las cosas que queremos transformar. Esto es especialmente importante por el escenario de estrés hídrico que en nuestro país afecta a una parte bien importante del territorio. Decimos que hay una sequía hace 10 años. Cuando uno habla de sequía es porque habla de una situación que cree que se va a revertir. Y yo creo que todos los estudios ya indican que esto no se va a revertir, por lo tanto tenemos que pasar de hablar de sequía a que el cambio climático ya se instaló en Chile, y eso significa en la concreta menor disponibilidad de agua y un estrés, una tensión en la sociedad que todos la hemos podido apreciar. Yo quiero, en relación con las reflexiones finales que se hace el documento, rescatar algunas cosas, en particular, por ejemplo, respecto de que la prioridad para el consumo humano probablemente sea uno de los pocos espacios y puntos de acuerdo que hoy día existen en Chile en torno al agua, en el ámbito político, en el ámbito social. Y esto tiene que ver con varias cosas. Esta es una declaración normativa que tiene una estrecha vinculación con el derecho humano al agua, con la Agenda de Desarrollo Sostenible, y este punto de acuerdo que existe en la sociedad chilena respecto de esto, yo creo que es un mensaje esperanzador. Es un mensaje que en todo caso no es que partimos de ahí, sino que es el resultado de, creo yo, de años en que se ha ido desarrollando una mayor conciencia en la ciudadanía y la opinión pública que ha permeado a toda la sociedad
y que tiene que ver con el agua como un derecho humano. Y el tema de esta sequía o cambio climático que estamos viviendo, que ha puesto delante de nuestros ojos y ha levantado una situación de severas desigualdades en el acceso al agua, especialmente en zonas rurales. Entonces, estamos en este mundo de un punto de acuerdo, pero es un punto de acuerdo que, sin embargo, todavía no está consagrado en la ley, y ahí necesariamente tenemos que referirnos a situaciones que son complejas. Me refiero a que la primera modificación del Código de Agua, la que se concretó el año 2005, tomó 13 años en ser ejecutada, digamos, en que se realizó. Y hoy día está en proceso una nueva modificación al Código de Agua, que si llega a, que podría consagrar la prioridad para el consumo humano si es que llega a ser ley, y que se empezó a tramitar a partir de una moción parlamentaria el año 2011. O sea, llevamos más de 9 años, casi 6 años en la Cámara de Diputados, hoy día en el segundo trámite constitucional en el Senado, y seguro que nos va a tomar más de una década, y esa situación es muy preocupante. Los tiempos, que yo creo que no dan cuenta en absoluto con la emergencia y la crisis que se está viviendo en términos del agua y de la menor disponibilidad que hay en el país, es cierto, en una zona más que en otra, pero en todo el país. En relación con la industria sanitaria que atiende las zonas urbanas de Chile, las ciudades de Chile, y que tienen esta asociación que a mí me corresponde representar hoy día, Andes, esta es una industria que siempre se ha manifestado a favor de establecer esta prioridad para el consumo humano. Nos parece que es esencial. Eso explica, por ejemplo, por qué el día 16 de marzo de este año la industria por sí sola no podría haber hecho otra cosa, digamos, suspendió el corte de servicio por no pago, en la convicción de que disponer de agua para todas las familias chilenas y para los centros hospitalarios y para todo, para el funcionamiento del país, era en esta situación un elemento de tan esencial que no se podía discutir. Bueno, para nosotros eso es cómo hacemos que la prioridad en el consumo humano sea establecido no solo como una gran declaración, probablemente en nuestra Constitución, sino también en cómo eso se traduce en el conjunto de normas que regulan la actividad en general de los distintos usuarios del agua. Entonces, ya en el año 2017, en una presentación en la Comisión Especial de Recursos Hídricos, el gremio manifestaba que valorar el hecho de que en el proyecto de cambio al Código de Agua se incorporaba este reconocimiento del consumo humano como prioridad. Y naturalmente compartíamos la afirmación que ahí se hace de que el acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado. Lo mismo en la Comisión de Agricultura el año 2016, donde Andes manifestó que los eventos de esos años, cuando los recursos hídricos se vuelven más escasos, quedan al desnudo las debilidades del marco regulatorio, especialmente en relación a la multiplicidad de usos del agua y su valor ecosistémico. Y esta neutralidad que tiene el Código de Aguas tiene que ser modificada en el sentido de definir la prioridad para el consumo humano y el saneamiento. Desde otro lado, sentimos que también hemos contribuido al proceso de construcción de esta especie de acuerdo social y político en relación al agua que existe hoy día, a partir de la iniciativa llamada Mesa del Agua y Medio Ambiente, que Andes impulsa desde el año 2011 en conjunto con el Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales de la Universidad de Chile. Esto es una instancia, una plataforma multisectorial
donde participan distintos sectores económicos, las propias empresas sanitarias, la minería, la industria de la generación, universidades, centros de investigación, ONG, organismos internacionales, organizaciones de usuarios, organizaciones ciudadanas y también servicios públicos, todos ligados a materias hídricas y ambientales. Y el objetivo de instalar esta mesa, hace ya una década, era poder avanzar con un conjunto tan diverso de integrantes como mencioné, hacia tener una visión integral del agua y las implicancias tremendas que tiene en el ámbito social, también económico y también ambiental. Y por eso dentro del manifiesto de la Mesa del Agua y Medio Ambiente se establecen, que en general establece los consensos a los que esta mesa ha llegado, se plantea muy claramente proteger la prioridad del consumo humano. Afirmamos la necesidad de compatibilizar el marco institucional con el derecho humano al agua y al saneamiento en cuanto a su suficiencia, seguridad, aceptabilidad, accesibilidad y asequibilidad. Entonces, esta es una industria, la industria de servicios sanitarios para las ciudades, las zonas urbanas, que está firmemente convencida de que esta es una declaración que el país tiene que hacer. Y que naturalmente, como menciona el documento, y me encantó el documento por el recorrido histórico, por el recorrido sobre las leyes, comparado con otros países, encuentro que construir a partir de la historia es imprescindible, y ahí nos damos cuenta que en los anteriores códigos de agua sí está establecida ciertas prioridades, ¿ah? Y hoy día es un poquitito más difícil encontrarlas y más ejecutarlas, digamos. Pero es importante entonces pasar de la declaración a las definiciones que mostraba Guillermo, dónde priorizar, cuánto priorizar, cuándo priorizar, cómo priorizar. Es decir, el conjunto de instrumentos normativos, regulatorios y de gestión que permitan que esta declaración de prioridad para el consumo humano del agua en Chile pueda ser una realidad y no una mera declaración. Y para eso es bien importante hacer dos puntos en nuestra opinión. Uno, que además de esta declaración de prioridad de agua para el consumo humano, es imprescindible que establezcamos y que se genere la institucionalidad que nos permita instalar la gestión integrada de las cuencas. La cuenca del Copiapó no tiene nada que ver con la de la Concagua, nada que ver con la del Biobío, son realidades completamente distintas, donde es imprescindible que participen todas las comunidades, no solo los propietarios de estos derechos de aprovechamiento de agua, no solo los regantes, no solo la industria sanitaria, no solo las mineras, no solo las eléctricas, las comunidades, las personas, las zonas rurales, los habitantes. O sea, una gestión de verdad integrada de cuenca que permita planificar con una mirada además de largo plazo el desarrollo de esas cuencas, en todo su sentido, en el sentido de cómo lo habitan sus habitantes, cómo son los usos productivos, cómo se distribuye el agua, cómo aseguramos que sea una situación que considere todas las necesidades de todas las personas que habitan ahí. Entonces, otro tema sobre el que hay que bajar con normas, regulaciones y también gestión es con la gestión del agua en las cuencas. Jessica, disculpa, te queda un minuto. Sí. Y lo otro es la institucionalidad del Estado, ¿eh? Que este es un tema que ha estado en la Mesa Nacional del Agua y que tiene que ver con un Estado que tiene que tener las capacidades y las competencias que permitan que garantice el bien común en relación con el agua, en relación con los recursos hídricos. Por lo tanto, ahí hay otro desafío respecto a fortalecer la institucionalidad del Estado. Nosotros podríamos estar más tranquilos como industria urbana porque al fin la cobertura de agua potable hoy día en las ciudades, en las zonas de concesión es 100%, el tratamiento también, entonces podríamos decir que estamos mucho más cerca del cumplimiento del derecho humano al agua. En las zonas rurales de nuestro país yo creo que
es donde tenemos esta herida como país que no hemos logrado resolver. Y que tiene que ver con el acceso al agua, una cosa tan básica de la dignidad para todas las personas en todas las zonas rurales de Chile. Así que les agradezco mucho el documento y sé que vamos a seguir trabajando para que puedan bajar esas lindas declaraciones en propuestas concretas de cambios normativos. Gracias. Muchas gracias, Jessica. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que voy a tratar de recoger algunas preguntas que han aparecido en el chat. Son muchas, por lo tanto no las voy a poder mencionar todas, pero voy a tratar como de mezclar algunos temas. Veo que ha habido como dos temas como bastante importantes en las exposiciones y en los comentarios de las panelistas también, que tienen que ver por un lado con las definiciones normativas y por otro lado con el cómo eso se va a llevar a la práctica. Entonces quizás podríamos partir primero con una pregunta, que quizás una pregunta inescapable por el momento social y el momento político que estamos viviendo, y que tiene que ver con el consenso que ya existe respecto de la priorización que hay que efectuar, y un consenso también respecto de que eso tiene que quedar inscrito en la norma. Sin embargo, también en los territorios y en las comunidades hay una urgencia, especialmente en aquellas comunidades que están sufriendo más escasez hídrica. Entonces la pregunta es para los profesores si es la mejor alternativa, de todas maneras, avanzar en la norma constitucional para poder volver a incorporar la priorización del uso de agua para el consumo humano, y si será posible también en un mediano plazo quizás establecer la coherencia normativa necesaria que tiene que haber con otros instrumentos importantes como el Código de Agua. ¿Cómo lo ven eso en el corto o mediano plazo? Bueno, Ignacio, voy a partir yo, después María y Guillermo, si quieren, pueden complementar. A ver, yo creo que primero quiero agradecer todos los comentarios que nos hicieron tanto la senadora Proboste como Jessica. Son para nosotros muy importantes porque nos van a ayudar a enriquecer y a potenciar este estudio. Y además todas las preguntas que han aparecido en el chat. Yo creo que sería muy importante para nosotros poder después tener registro de todas estas preguntas, porque claramente no vamos a poder abordarlas todas en este breve espacio, pero dan cuenta de cómo se está sintiendo este tema en distintas localidades del país, y está reflejando también el sentir de muchas localidades y muchas realidades que son muy distintas a las que se experimentan muchas veces en las ciudades. Así que gracias a todos quienes han participado también por esa vía. A ver, la pregunta, Ignacia, es súper compleja de abordar y de responder, obviamente, de la máxima actualidad. En la definición de los temas que debieran quedar comprendidos en una nueva constitución, que es el proceso que hemos iniciado a partir de los resultados del plebiscito pasado, obviamente el agua va a tener un tema o un lugar central. Ya lo tenía desde antes y lo va a tener seguir teniendo ese protagonismo, es lo más probable. Y allí, si uno mira no solo nuestra historia, sino que también las experiencias comparadas, hay como dos tendencias bien marcadas en cuanto a contenidos constitucionales en temas de agua, ¿ya? Ahí, por cierto, esa va a ser una definición que vamos a tener que tomar como país, porque la Constitución es un acuerdo político, pero también es un acuerdo social. ¿Qué modelo de sociedad queremos plantear a partir de este texto, de esta Carta Fundamental? Y si observamos modelos comparados, en materia de agua fundamentalmente, bueno, siempre se aborda, o comúnmente se aborda, la naturaleza jurídica del agua, ya que ahí hay coincidencia en que tiene que tener una naturaleza pública. Y otro aspecto que es bastante reiterado es la priorización del uso del agua para consumo humano, y también en algunos casos el reconocimiento del derecho humano al agua dentro del texto constitucional. Y hay también una tercera tendencia que me parece muy interesante, que es dejar una directriz en cuanto al mandato al legislador de establecer normas que vayan hacia un uso racional y sostenible del agua. Ciertamente la Constitución no puede entrar en muchos detalles al respecto, pero ya el solo hecho de tener estas premisas fundamentales alinearía a la legislación de manera de ir desarrollando posteriormente los textos normativos, y no solo los textos normativos, sino que también las políticas públicas. Como alguien lo decía muy bien ahí en el chat, aquí no se trata solo de normativa. Ciertamente la normativa es importante, da la base, da certeza, pero
a veces más importante inclusive, es la puesta en práctica de esa normativa y la inyección de recursos para llevar adelante todas las medidas que están incluidas en una temática tan relevante como esta. Así que a título personal, creo que sería muy relevante y significativo que una nueva constitución tuviera prescripciones o disposiciones o estos mandatos, sin esperar que haya un mayor desarrollo. Ese mayor desarrollo corresponde a la ley, corresponderá a un reglamento, a las políticas públicas, etc. Pero sobre todo considerando el escenario actual, que todos sabemos cuál es en materia hídrica, creo que serían muy interesante, muy significativo y positivo incorporar, para fines de certeza y darle la prioridad que merece, el reconocimiento de esta priorización al derecho humano al agua y una necesidad de aprovechar, de usar y de conservar los recursos hídricos de manera racional y sostenible. Muchas gracias, Daniela. No sé si Guillermo o María tienen algún otro comentario o pasamos a otra pregunta. Parece que no. No, pasa nomás. Bueno, entonces, como les mencionaba recién, también está en las preguntas de los asistentes al seminario, también vemos un énfasis muy grande en, bueno, cómo vamos a poder llevar esto a la práctica. ¿Qué significa la priorización del consumo, del uso del agua para el consumo humano, cuando por otro lado tenemos muchas urgencias en los territorios, dada la escasez hídrica, pero también hay algunas situaciones como, por ejemplo, mencionaba en el chat, situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, en las cuales no está claro cómo se va a poder garantizar acceso al agua en cantidad y en calidad a personas que, por ejemplo, viven en campamentos. Entonces, bajo como estas demandas, urgencias más prácticas, quizás preguntar a los expositores, pero también a las panelistas, por ejemplo, ¿cuál podría ser acá el rol del Estado más allá de la legislación? Me refiero como a qué políticas podrían existir. Se dan ejemplos de algunas regiones o provincias en las que existen modelos en los que, por ejemplo, podría haber tecnología impulsadas del Estado para proveer agua a través de plantas desaladoras. No sé si senadora o quizás también Jessica podrían expandirse un poco en esta parte más práctica. Jessica, si quieres parto yo. Bueno, yo también quisiera reaccionar a algunos comentarios del chat y de la pregunta que tú nos haces. Quiero saludar a Carla Salcedo, que está desde Copiapó, a Gloria Alvarado, que es de FENAPRU, y a través de ella también a varios dirigentes que veo que han hecho comentarios en el chat respecto de esta iniciativa. Respecto de su pregunta y de algo de lo que nos planteaba Jessica también, o sea, si hay otras alternativas, y Jessica nos hablaba, por ejemplo, de la gestión integrada de cuencas y de los planes de cuenca que se han estado realizando. Son buenas iniciativas, el problema es que ninguna de estas iniciativas es vinculante. Y por lo tanto, es un poco lo que uno siempre dice, cómo de estos estudios pasamos a hechos mucho más concretos. Y cómo pasamos desde una gestión integrada de cuenca y de los cuantiosos recursos públicos que se ponen para elaborar planes de cuenca en distintas zonas, pasamos a hacer que estos sean instrumentos vinculantes, porque si no, no tiene ningún propósito. El problema es que si, por ejemplo, un plan integrado de cuenca establece que uno de sus ejes tiene que ser, voy a pensar, en caso hipotético, establecer la prohibición de ciertos tipos de cultivos que son mucho más intensivos en el consumo del agua, basta que uno de esos ejes no sea aceptado por un usuario mayoritario para que la iniciativa quede en nada. Entonces, por eso que es necesario que podamos consagrar dentro de nuestra Constitución, el órgano único más importante de nuestra legislación, que debemos ser capaces de garantizar el agua, el acceso al agua como un derecho humano esencial para el consumo doméstico. Y Héctor Ureta, que también preguntaba por el chat, ¿por qué solo dice considera el consumo humano para el uso doméstico y personal y se deja la agricultura de consumo fuera? En la propuesta del Código de Aguas, que aún se discute en el Congreso, la que aprobamos siendo diputadas y que también hemos ratificado
en nuestro trabajo legislativo acá en el Senado se establecen prioridades en donde la agricultura familiar campesina también tiene una prioridad porque tiene que ver con las actividades de subsistencia de nuestra ciudadanía. Hay otra pregunta en el chat que no necesariamente está directamente con la pregunta que usted nos hace, pero creo que es importante aclararla, porque dice si es que la ley de servicios rurales va a permitir la privatización de los sistemas de agua potable rural. Yo quiero señalar esto que tajante y categóricamente que no. Nuestra discusión es que esta fue una ley que llevaba 3 años, su reglamento se publicó hace pocos días, en octubre, pero pasaron 3 años en donde no se publicaba el reglamento. Y una de nuestras dificultades del reglamento es que veíamos la intención de esta administración de hacer mucho más laxa precisamente estas disposiciones que están en la legislación para garantizar que los sistemas de agua potable rural han sido, son y seguirán siendo espacios comunitarios. Y hay otra iniciativa que no se mencionó dentro de todo el listado de boletines, y es una iniciativa que busca reformar la ley de servicios sanitarios, que es una ley muy, muy antigua, y que fue aprobada unánimemente en la Cámara de Diputados en diciembre del año 2016, y que ha estado todo este tiempo parada en el Senado, porque nosotros creemos que también las empresas sanitarias de los sectores urbanos tienen que ser mucho más eficientes. Cuando la pérdida del agua, un porcentaje de esa pérdida la siguen pagando los usuarios, no hay mayor incentivo para que las empresas sean más eficientes, porque hoy día esa legislación permite que esas pérdidas las paguemos todos los usuarios y usuarias de las empresas sanitarias. Porque además nosotros consideramos que hoy día, tras situaciones críticas como las que se han vivido con los cortes en Osorno, como los sistemas que fueron claramente contaminados en Freirina, en donde un operario confunde el cloro con el petróleo y la gente cuando llegaba a sus casas y abría el agua, en lugar de que saliera este vital elemento por el cual pagan cuantiosas sumas de dinero, porque en Atacama pagamos el agua más cara de este país, y le salía un agua toda sucia porque habían echado petróleo. Esto requiere también de legislación y de sanciones mucho más claras que las que hoy día tiene esta legislación. Muchas gracias. Jessica, no sé si te quieres referir a lo que estábamos conversando recién. Es que se me olvidó la pregunta. Sí, bueno, tenía que ver en el fondo con cómo llevar a la práctica esta priorización. Y yo había preguntado un poco como por cuál podría ser el rol del Estado por medio de ciertas políticas que pudieran quizás incentivar, por ejemplo, tecnología en los territorios para proveer o garantizar el acceso al agua. Pero también probablemente hay un rol por parte de la sanitaria y de los organismos privados. Entonces, preguntarte ahí por tu visión. Sí, bueno, nuestra experiencia tiene que ver con la necesidad de que el Estado tenga un rol más significativo en el tema de la gestión del agua. O sea, no son papas, es agua. Y en ese sentido, cuando hay situaciones de mayor estrés, en nuestra opinión se hace necesario que el Estado intervenga con mayores herramientas, con mayores facultades. Las empresas sanitarias en ciertas zonas también tienen que enfrentar de repente la falta de agua. Y para ello lo que hacen regularmente es comprar agua a personas que tienen derechos privados. Y entonces compran agua para poder mantener lo que es su obligación legal de abastecer permanentemente a la población. Entonces, es una situación que yo encuentro un poco loca, pero en fin. Entonces, me parece a mí que es correcto las iniciativas que tienen que ver con revisar nuestro marco regulatorio. No es consistente con la situación de escasez, de menor disponibilidad de agua y de hacer realidad esto de que el agua es una fuente y una herramienta de desarrollo.
Tener agua en la casa o no tener agua en la casa hace una gran diferencia. Tener prioridad para la agricultura familiar campesina o no tenerlo también hace una gran diferencia. Entonces, yo siento que esto es un tema país y a nosotros nos parece que el Estado tiene que participar en forma más significativa, particularmente cuando estamos viviendo una situación de escasez como la que vivimos hoy. Gracias, Jessica. Les quiero dar la palabra al equipo de los académicos, Daniela, Guillermo, María, por si han visto preguntas en el chat que quieran recoger y responder, o bien también reaccionar a los comentarios de Jessica y la senadora. Bueno, parto yo. Primero yo creo que ha quedado en evidencia la importancia, la relevancia del tema, el interés que genera, así que yo creo que eso es un primer punto que es necesario destacar. Y como se decía en nuestras reflexiones finales de este documento, tratar de aprovechar lo mejor posible este espacio de acuerdo que existe a nivel social o político en la incorporación de la priorización, pero ampliar este espacio de acuerdo y no quedarnos solo con la mera declaración de la priorización del uso del agua para consumo humano, pues si nos quedamos solo con ese eslogan o declaración, ya sea en la Constitución o en una ley, y no tenemos claro cómo bajarlo, cómo llevarlo a la práctica, probablemente tengamos muchos conflictos asociados, muchos de ellos quizás van a terminar judicializándose, y eso agrega obviamente más tensiones a un escenario en que ya tenemos demasiados problemas y dificultades y tenemos que ir incorporando ahora medidas regulatorias que vayan pacificando mayormente el sector. Por lo tanto, me parece que junto con preocuparnos de incorporar esta declaración, tenemos que también precisar cuáles van a ser las condiciones de puesta en práctica, de implementación de esta priorización, cómo se va a priorizar. ¿En qué momento, en qué circunstancias, en qué procedimientos, cuál va a ser la autoridad competente para priorizar, quién va a fiscalizar esto, en qué condiciones de operación, ya sea de las empresas sanitarias o de los comités o cooperativas de agua potable rural, que son las que en definitiva entregan el agua a todas las personas que habitamos en distintas partes del territorio nacional. Y agregar que este es un tema de la priorización, fundamentalmente el derecho humano al agua, que ya ha sido sometido a nuestros tribunales de justicia. Ya existen fallos al respecto, por lo tanto es preciso también tener presente que aun cuando todavía no tengamos incorporado formalmente el derecho humano al agua dentro de nuestro texto, ya sea legal o constitucional expreso, nuestros tribunales superiores de justicia ya han entendido que al existir instrumentos internacionales que además fueron suscritos, aprobados por Chile, estos instrumentos ya formarían parte de nuestro ordenamiento interno. Y en definitiva hay pronunciamientos, sobre todo algunos que se han producido en tiempos de pandemia por localidades que no tenían acceso a agua potable y donde los tribunales han ordenado a los órganos administrativos disponer de recursos para abastecer a las personas, aunque sea a través de camiones aljibe para superar estas condiciones de emergencia. ¿Ya? Obviamente ese no es el escenario ideal, aquí se requiere mucho mayor esfuerzo, mayor inyección de recursos, coordinación público-privada al efecto, porque tenemos tremendos desafíos que ir satisfaciendo e ir avanzando en esta materia. Lo último que quisiera precisar es que en esta materia no podemos ver a la priorización del uso del agua para consumo humano separada del resto del ordenamiento jurídico del agua. Aquí cumple un rol central la planificación en materia de aguas. Y nosotros como país no disponemos de instrumentos planificadores que sean vinculantes. No tenemos un plan nacional del agua vinculante, no tenemos un plan maestro de agua, no tenemos planes estratégicos de cuenca aún. Y la experiencia de otros países ha demostrado que una de las formas de bajar esta priorización es precisamente a través de la planificación. Es decir, que en esos planes, año a año, temporada a temporada, dependiendo de la periodicidad que se escoja como la más adecuada, se incorpore esa priorización y se especifique cómo se va a hacer efectiva. Entonces ahí tenemos otro instrumento regulatorio que revisar y que independientemente del tema de la priorización, creemos que es urgente también incluirlo en el marco regulatorio del agua en nuestro país. No podemos seguir sin tener una planificación del uso del agua. Yo agregaría a la duda respecto a cómo se implementan las restricciones actuales
dentro de lo que nosotros planteamos, uno de los elementos, más allá de definir en la legislación, en la Constitución, la priorización, hay que definir el cómo lo llevo a la práctica. Hoy día, la institucionalidad tiene instrumentos para reasignar, limitar los ejercicios de los derechos para asegurar el consumo humano. Se han puesto en práctica algunos. Hay otros, como bien señaló Daniela, que no se han implementado. Entonces, hay que, una vez establecido una priorización, hay que hacer un análisis de los instrumentos que se van a implementar, que son consistentes con derechos de aprovechamiento. Lo que implican son limitaciones sobre los ejercicios y hay que definirlos claramente justamente para que se puedan aplicar sin generar conflictividad al respecto. Entonces, mientras mejor definidos las acciones institucionales, más vamos a poder avanzar en asegurar el consumo humano del agua. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, si el equipo no tiene más comentarios, queremos ya ir cerrando este seminario. Les damos las gracias nuevamente a todos los asistentes, a los expositores, al equipo y a las panelistas. Estamos un poquito pasados en el tiempo, pero por lo mismo les agradecemos realmente que puedan haber estado acá entregando sus comentarios a este estudio. Y les recordamos que el video de este seminario que se ha estado grabando, además de la presentación, la van a poder encontrar disponible desde mañana en el sitio web del Centro de Políticas Públicas, www.politicaspublicas.uc.cl. Así que muchísimas gracias y que tengan una buena tarde. Gracias, María Ignacia. Gracias a todos, a todas. Muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias por los comentarios, senadora y Jessica. No, felicitaciones por el trabajo. Ojalá sea de utilidad. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, chao.